bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores. Buenas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Orilla. Hoy he querido comenzar la emisión de hoy, el video de hoy, con ese pedacito emblemático de la cultura cubana. Un pedacito del canto a Changó, el canto a Santa Bárbara bendita que hacía nuestra querida, inolvidable Celina González, Onille Mayá, natural de por allí, de las tierras de Jovellano, cerca de Jovellano de Celina, y después se fue a vivir a Santiago de Cuba. ¿Y por qué comienzo con esta canción, con este punto guajiro que muchos habrán escuchado? Porque hoy voy a hablar del sincretismo. Voy a hablar del sincretismo religioso y no voy a dar respuesta a todas las críticas que está recibiendo el sincretismo religioso, pero sí voy a hablar de lo que es el sincretismo, por qué, cómo, y para que cada quien saque su propia conclusión. Ya regresamos, en un minuto regresamos. Comencemos por el significado de la palabra sincretismo. ¿Qué cosa es sincretismo? Y voy a leer textual porque no confío mucho en mi memoria. Dice que sincretismo es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. En el caso del sincretismo religioso, es la tendencia a mezclar dos religiones. Ahora bien, ¿cómo se dio este fenómeno en Cuba? Desde que los esclavos africanos fueron obligados a acoger el cristianismo como religión. Y prácticamente, o sea, más específicamente, el catolicismo como religión. Porque hay una diferencia importante entre los esclavos africanos que fueron obligados a acoger el cristianismo en las tendencias protestantes del cristianismo, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, y la diferencia que hay con los negros esclavos que acogieron como fe, fueron obligados a acoger como fe el cristianismo, pero en la tendencia católica. O sea, hay una diferencia importante. ¿Y por qué hay una diferencia importante? Porque en la tendencia católica se adoran o se idolatran o se adoran, sí, se rinde homenaje a los santos. ¿Quiénes son los santos de la Iglesia Católica? Los santos de la Iglesia Católica fueron personas que murieron de forma heroica o que dedicaron la vida a la cristiandad, bueno, fueron personas con muchos méritos y por los cuales la Iglesia como tal los santificó. Y los primeros santos fueron mártires prácticamente, porque murieron en aquellos primeros años de la fe cristiana, murieron por ser cristianos. Y en este caso, vamos a hablar de Santa Bárbara. Santa Bárbara
fue una chica, una muchacha italiana, no recuerdo ahora el pueblo, italiana, y ella acogió al cristianismo como su fe, pero sus padres, específicamente su padre, adoraba todavía a los ídolos, a los dioses del Imperio Romano. Entonces, Santa Bárbara murió por acoger la fe cristiana, y de hecho ella fue decapitada por su propio padre. ¿Okay? Estamos claros que Santa Bárbara, como mártir de la iglesia cristiana de los primeros siglos, no tiene nada que ver con nuestro orisha Shango en Cuba, ni con nuestra orisha Oya en Brasil, porque en Cuba se sincretizó a Santa Bárbara con Shango, pero en Brasil se sincretizó a Oya. Ajá. Veamos qué es esto. ¿Qué es esto del sincretismo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo pienso que el sincretismo fue una forma muy astuta, una forma muy inteligente de nuestros ancestros solapar la fe originaria, la fe en los orishas, solaparla, esconderla detrás de los ídolos, de las imágenes, de los santos de la Iglesia Católica, Y yo pienso que con el cruzar de los años, ellos fueron adorando de alguna forma, creyendo en el sincretismo y esa idea de sincretizar a las deidades africanas con los santos de la Iglesia Católica. Fue un proceso como natural, fue un proceso que en el inicio pudo haber sido una estrategia, una astucia para esconder los fundamentos, las deidades de ellos y toda su creencia. Pero después eso se fue convirtiendo en algo como normal, como que ellos mismos adoptaron esa adoración, esa fe a los santos católicos. Y es interesante, por ejemplo, que tú escuchas a santeras viejas, santeros viejos de antes, que ya no están vivos. Yo tuve tengo la suerte de conocer a mucha gente vieja, en mis inicios, hace más de 30 y pico años, y ellos te hablaban a ti, Santa Bárbara bendita, ¿qué tú tienes hecho? Yo tengo hecho Santa Bárbara. ¿Qué tú tienes hecho? Ay, la caridad del codo. ¿Qué tú tienes hecho? La Virgen del Rey. ¿Qué tú tienes hecho? ¿Okay? Entonces, sobre todo los orishas principales de la ensalada, los orishas principales del panteón yoruba, se sincretizaron con santos de la Iglesia Católica muy populares porque, imagínense, Ochum se sincretizó con la Santísima Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, la Virgen de Regla, junto con Yemayá. Entonces, yo pienso que es un proceso que al principio pudo haber sido como de esconder esto, pero después, sobre todo ya después de que la esclavitud terminó, se siguió yendo a la iglesia, se siguió creyendo en la Iglesia Católica, en los santos católicos, y hay mucha energía en algunos de esos santuarios, de la Iglesia Católica, en el caso de Cuba, por ejemplo, santero que no haya ido al Rincón a visitar a San Lázaro, a pagar una promesa a San Lázaro, y no santero cubano que no haya ido, pues no es religioso. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa allí en esos lugares? En esos lugares yo pienso que hay una energía concentrada tremenda.
que ocurren cosas importantes a nivel espiritual, a nivel energético en esos lugares. Yo tengo una amiga en Cuba, de antes, ella tenía santo hecho mucho antes que yo, y ella es una muchacha, es una negrita muy linda, un amor de gente, y ella cuando llegaba al santuario de la Virgen de Regla, en el pueblo de Regla, a ella había que aguantarla. Había que aguantarla y qué sé yo, y darle suave porque le venía su espíritu, su muerto, lo que sea, que le venía, porque ahora tampoco se puede decir que el Orisha viene a donde está el hijo, que he recibido críticas por eso, porque no es el Orisha, que es un espíritu, que... Bueno, ahora en tiempos de internet todo tiene muchas explicaciones, todo tiene muchas explicaciones, y eso no es malo porque la gente tiene que saber, pero por ahí va, con el tema del sincretismo religioso. Yo siempre trato de hablar de mi experiencia cuando toco un tema, cuando hablo, trato de comentar cuál es mi propia vivencia sobre este asunto, ¿no? Yo desde niño me crié al pie de un altar a Santa Bárbara Bendita. Mi madre no era una persona muy religiosa, que digamos, no era muy de iglesia, de hecho, a mí me llevaron a tomar la primera comunión prácticamente porque las amigas de ella le dijeron, mira, ve y hazle la primera comunión a Rafaelito porque si te van para Estados Unidos eso es bueno allá, porque los curas y no sé qué cosa. Claro, me metió en el catecismo y yo tomé la primera comunión. Ojo, escondido. En Cuba, en esos años, todo tipo de manifestación religiosa era prácticamente una actividad clandestina. Vean la diferencia entre la Cuba de hoy y la Cuba estoy hablando de los años 60, los años 70. Bueno, pues, ¿por qué me crié al pie de un altar de Santa Bárbara? Mi tía difunta, hoy difunta, tía de mi madre, le regala a ella una virgen, una Santa Bárbara, y mi mamá le agarró mucho cariño a esa imagen, a ese busto. Por ahí hay una foto, una imagen que no es una imagen costosa, es una imagen de yeso muy normal. Y mi mamá le mandó a hacer con un carpintero un altar de madera que llegaba del piso hasta el techo de la casa. Y en ese altar ella le tenía puesto todo tipo de adornos, cortinas. O sea, nosotros vivíamos muy pobres, yo siempre fui muy pobre. Mi mamá me mantuvo a mí prácticamente sola, mi mamá una mujer sola. Y tuvimos siempre muchas limitaciones de todo tipo. Y lo más bonito que había en mi casa era el altar de Santa Bárbara. Por eso, yo digo que yo me crié al pie de un altar de Santa Bárbara y con esa fe, esa creencia en esa santa, en esa virgen. Para ese tiempo no tenía yo mayor relación con temas de santería, ni de regla de ocha, nada de eso, ni religiones de otro tipo, ni tampoco de religión de ningún tipo, porque finalmente uno no era ningún religioso. Yo no iba a iglesia, yo no iba a ningún lado, yo no era nada. Y de hecho, para ser pionero y para ser después joven comunista, cuando ya ingresaba, agarraba los 13, 14 años creo que, era el joven comunista, no se podía tener ningún tipo de religión. Y aquel altar que estaba en la sala cuando yo era niño, hubo que esconderlo entre un escaparate y una pared y reducirlo a la mínima expresión, porque eso pasó en Cuba. En Cuba, todo lo que olía a religión no estaba bien visto. Ese es un tema, ¿no? Entonces, muchos de nosotros llegamos a la santería, a la religión afrocubana, de curiosos, a ver qué nos decían, o a ver qué nos registraban, o a resolver un problema.
pero básicamente éramos católicos, Y yo creo que el puente entre las personas comunes que no tenían esa ascendencia o esa tradición afrocubana en su familia eran los santos católicos. Pues. Yo soy adorador de Santa Bárbara, yo quisiera que también ser adorador de Changó. ¿Okay? Entonces hay un tema ahí cultural básicamente, en el que todos los cubanos de alguna forma somos sincréticos. Ahora bien, cuando ya uno entra a la religión, uno tiene muy claro que Changó es Changó y que Santa Bárbara es Santa Bárbara, y todo fluye de esa forma. Y cuando tú entras a una religión, a una ceremonia, quise decir, tú no estás diciendo Santa Bárbara, tú estás diciendo Changó. Ahora bien, yo no sé por qué nuestros ancestros sí que incorporaron muchos elementos de la religión católica a nuestra práctica afrocubana. Y eso hay que entenderlo y hay que saberlo. Que el agua bendita, que la misa, que el yabó vaya a la iglesia, que el ebó vaya para la puerta de la iglesia, muchas cosas tienen que ver con la religión católica, con esa fusión o ese sincretismo inicial que se fue consolidando a través de los años. O sea, no es un pecado, no es un fenómeno esclavista, como quieren decirnos ahora, que eso fue el esclavismo. Sí, bueno, todo eso fue producto de que todo en realidad fue resultado de la esclavitud, porque si no hubiese habido esclavitud, no hubiese habido esa trata de esclavos hacia Cuba, hacia Brasil, no tuviéramos culto afrocubano, no tuviéramos culto afrobrasileño. ¿Okay? Entonces, en realidad todo fue relacionado con la esclavitud y todo fue resultado de la esclavitud. Pero el sincretismo yo creo que fue una de las cosas mejores que nos pudo haber pasado a nosotros hoy como religiosos y a ellos como esclavos, porque fue un escape, fue un aliciente. De hecho, las actividades que ellos tenían con la Iglesia Católica en los cabildos eran sus momentos, era donde único no estaban trabajando, donde único no estaban siendo maltratados. ¿Okay? Entonces, de cierta forma, yo pienso que es un extremismo en este momento estar llamando que todo lo que es sincretismo y todo lo que hay que abolirlo y hay que limpiarlo y hay que depurarlo en honor a nuestros ancestros y por respeto a nuestros ancestros. Y bueno, y por respeto a Santa Bárbara también hay que respetarla, porque Santa Bárbara murió por ser cristiana y nosotros la estamos sincretizando con unos orichas africanos, o sea, una cosa totalmente distinta, ¿no? Bueno, por ahí va el tema del sincretismo. Muchos tenemos costumbres un poco católicas de sacar en procesión al santo católico, el día del santo católico, creencias y sobre todo tradiciones culturales. Somos afrocubanos, no somos nigerianos, no somos tradicionalistas que estamos buscando ahora la pureza del culto a orilla. Yo me considero afrocubano. Afrocubano quiere decir que yo vengo de una casa de Santa Bárbara, de Yemayá, de Ochún, de la Caridad del Cobre y de toda esa mezcla. Porque en esa mezcla está precisamente la base de nuestra religión afrocubana. Y el que se inició en la religión afrocubana en Cuba o fuera de Cuba, porque ya mucha gente se inició fuera de Cuba, en este momento quiere abolir el sincretismo y todo este asunto. Bueno, pues empiece por quitar el agua bendita de la cazuela.
Y no mande Yagua Iglesia, ni mande Bopa Iglesia, ni nada. O sea, ya ves qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, a mí me llama mucho la atención estas personas atacando prácticamente a la práctica afrocubana, que es sincrética, prácticamente es sincrética, por naturaleza es sincrética. Y muchos muchachos cubanos, atacando a la práctica sincrética. Y está bien, si usted no quiere llamarle a Changó, es que yo no le llamo a Changó Santa Bárbara, para mí Changó es Changó. Pero mi mamá, el día que llegó a Venezuela, lo que cargaba era una jabita de tela con su Santa Bárbara adentro. Entonces yo no puedo votar eso. Yo no puedo votar eso, porque esa es mi historia, esa es mi tradición, eso es lo que yo soy. ¿Okay? Y el que deja de ser lo que es por ser algo nuevo, o por ser algo moderno, o por ser algo que es lo que está de moda, deja de ser quien es. No es nadie, no llega a ser nada. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra, nada de eso. Sencillamente me parece un extremismo estar condenando a la gente, porque el día 4 de diciembre todo el Facebook se llenó de imágenes de Santa Bárbara, de imágenes de Changó, la gente felicitando a los hijos de Changó. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Resumiendo, porque a la larga este no es un tema, yo diría, que aporta mucho el debate y la explicación. Es lo que hay, es lo que somos y punto. Y considero, y esta es mi opinión personalísima, que los cubanos, afrocubanos, todos los iniciados que se han iniciado en la regla de ocha afrocubana fuera de Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en todas partes, en México, en todos lados, donde hay regla de ocha afrocubana y donde se están iniciando gente todos los días, ¿okay? En nuestra amada religión, deben darle gracias, muchas gracias a esa astucia de nuestros ancestros de haber ideado el sincretismo religioso. Porque si ellos no hubiesen hecho esa práctica tan astuta, tan inteligente, tan brillante, usted, señor, que está criticando el sincretismo religioso afrocubano, estuviese cantando himnos en una iglesia evangélica, como pasó en Estados Unidos, donde no hubo sincretismo religioso. ¿Y por qué no hubo sincretismo religioso en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, básicamente, los ingleses, que fueron los que llevaron negros esclavos para allá, eran protestantes y no había cómo sincretizar deidades africanas con santos católicos. Entonces, los que salvaron prácticamente a nuestra religión afrocubana fueron los santos católicos. Hicieron un milagro más. Y los mismos africanos tienen que darle gracias hoy al sincretismo afrocubano. Porque gracias a ese sincretismo afrocubano, la religión ahorilla está viva. Gracias a Brasil y gracias a Cuba, la religión afrocubana, la religión ahorilla está viva, porque en la misma Nigeria, que es la mata del asunto, se ha disminuido muchísimo. Es increíble que las denominaciones cristianas son las que predominan allí y los musulmanes son los que predominan. Y la religión ahorilla en Nigeria es así. Es un poquitico del porcentaje del territorio yoruba. Ni siquiera vamos a hablar de los territorios que no son yoruba, del territorio yoruba. Entonces, gracias sincretismo,
gracias a nuestros ancestros maravillosos, benditos que idearon esa práctica, ¿verdad? Gracias, Rigoberto Rodríguez, Chun-Yemí, por ese altar bellísimo que tenías con la caridad del cobre, con Ochun, con Yemayá. Eso fue lo que vimos, eso fue lo que aprendimos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí este video de hoy. No me quiero fajar con nadie, me parece una estupidez estar ahora a estas alturas del partido con este tema de que el sincretismo es prácticamente una herejía y que hay que erradicarla. Pues no sé, yo voy a seguir celebrando el día de Santa Bárbara, los 4 de diciembre, y voy a seguir celebrando el 7 de septiembre, el día de la Santísima Virgen de Regla, mi Madre bendita. Yemayá. Y voy a celebrar celebrando el día 8 a Ochun, a la caridad del cobre. Y el 15 de octubre, Santa Teresa. Llanza del país. Llanza vivir. Ese es un santo. Y el 17 de diciembre, San Lázaro. Y el 16 de noviembre, Acayú. Y el 24 de octubre, San Rafael. Entonces, eso es lo que somos. Y el que sea afrocubano, tiene que darle gracias al sincretismo religioso, a esta astucia, a esta práctica bendita. A ellos se les ocurrió de solapar una cosa con la otra para salvar su verdadera fe. Entonces, hasta que este video de hoy, un abrazo inmenso. Llegó diciembre, llegó Navidad, ya se siente la Navidad, ya se siente el espíritu navideño. Un abrazo inmenso para todos. Felicidades, cosas buenas en este fin de año. Cuídense mucho, que está en una época también delicada. Un abrazo grande.